Buenas noches, felices Pascuas. Hoy tenemos un programa muy especial porque venimos imbuidos de todo lo que significa la Semana Santa, de todo lo que significa la Pascua, y entonces uno ha pasado por un tiempo de reflexiones y demás interesante, muy interesante, porque las conmemoraciones de Semana Santa obligan a pensar en cosas profundas. Entonces, este programa tiene que ver con eso, y hoy tenemos un invitado especial que nos va a facilitar la cosa, como es el caso del juez de Corte de Salta, el doctor Abel Cornejo. ¿Cómo le va, Abel? El gusto de saludarlo y gracias por invitarme. ¿En su familia se celebraban las Pascuas así cuando usted era niño, digo? En mi familia siempre se celebró la Pascua y se siguen celebrando porque vengo de una familia de gente muy creyente. Tal vez yo soy un poquito más libérrimo en ese sentido. Yo soy creyente también. Yo en lo personal tengo una enorme admiración y una enorme curiosidad por la figura histórica de Cristo. Claro. La figura revolucionaria, la figura carismática, y la que fundamentalmente que considero que es uno de los grandes mensajes éticos que tuvo la humanidad. Cambió, ¿no? O sea, le dio un cambio a la humanidad, ¿no? Le dio, tanto es así que la historia se divide en antes y después de él. Sí, eso lo hace. Y después, bueno, el tiempo pascual actual, yo creo que es, por cierto, como señalaba recién, un tiempo de reflexión. Yo cuando me refería a la reflexión, sobre todo me refería a esa parte que dice usted, ¿no? El dato histórico. Sí. Que así como nos asustaba cuando éramos niños, la crucifixión, todas esas cosas nos asustaban, pero también cuando fuimos creciendo seguramente encontramos detalles históricos de ese discurso cristiano que son... Una anécdota salteña a raíz de los sustos. Resulta que una tía abuela mía, que fue como mi abuela, mi tía Susana, que era sumamente devota, me llevaba los Viernes Santos a las 3 de la tarde, a la hora que murió Cristo. Claro, y en la catedral había un sacristán, que a esa hora se apagaban todas las luces, y es como que zapateaba sobre unas tablas fingiendo los terremotos, y uno quedaba así como aterrorizado, ¿no? Y después, bueno, hay manifestaciones, la Pascua desde el punto de vista del arte también, hay cosas extraordinarias, como la Semana Santa esa de Sevilla, donde uno ve, claro, y en muchos de los pueblos del interior de Salta también, ¿no? Bueno, y en Jujuy se han dado crucifixiones no hace mucho, ¿no? Ah, sí, también. O sea, todavía también, sí es también. Ficticia, me refiero, ¿no? Y otro dato que... Ficticia pero peligrosa. Ficticia pero peligrosa y lacerante, ¿no? Porque algunos no se dan cuenta que la crucifixión es una muerte por ahogamiento dada la postura de los brazos. Siniestra, exactamente, es dificilísimo. Y después la otra cuestión muy interesante de la Pasión de Cristo, yo alguna vez lo reseñé en clase, que cuando uno quiere dar ejemplo de violación de las garantías individuales en el proceso penal, durante la Pasión de Cristo se dan todas. No conoce la imputación que se le hace, no tiene derecho de defensa, no tiene debido proceso, no puede ofrecer prueba y finalmente se lo condena. Por eso yo siempre estuve en contra de la pena de muerte. Se lo condena, perfecto para los católicos, y los cristianos tienen la posibilidad de resurrección desde el punto de vista religioso. Desde el punto de vista estrictamente humano, no hay ninguna posibilidad, y es uno de los grandes casos de la historia de la humanidad donde se condena a un inocente. Pero no es el primer caso donde el juez se lava las manos. Ah, eso, mucho. Bueno, ahí otra cosa, ya eso ya bueno. En la picaresca y la tragedia nos quedan a lo largo de la historia también muchos Pilatos y muchos Judas, ¿no? Claro. Los dos. Sí, por supuesto. Los dos. Pero también está aquello de que la opinión pública. Ah, claro, por supuesto. O sea, la condena se hace sustentada en la opinión pública, que en ese caso es directa. Esto de la opinión pública me recuerda, la otra vez leyendo a raíz de un libro que citan a David Hume. David Hume dice que lo único que sostiene al poder
tanto el poder dictatorial como el poder democrático es la opinión. Si hay un cambio, un viraje profundo en la opinión, necesariamente cambia el poder y cambia el gobierno. Escrito hace más de 200 años, ¿no? Pero es tan sabio como que tenemos 200 ejemplos ya mismo. Me llamó mucho la atención el tema ese. Y la opinión que muchas veces no se sabe cómo es que se corporiza realmente, cómo es que en un momento aparece la opinión pública con una fortaleza que no se puede evitar su llegada hasta los pies del poder. Así es. Empiezan a sacudir el piso, ¿no? Sin ninguna duda. Impensadamente. Sin ninguna duda. Es como un río incontenible la opinión pública, ¿no? Eso sin duda que es así. Uno lo siente cuando va a ciertos lugares, cuando uno va a Versalles, por ejemplo. Bueno, me ha sacado la palabra. Siente lo que pudo haber pasado. El epicentro, a pesar que se habían aislado. Está lejos de París, pero está lejos. El epicentro de la opinión pública o el inicio de esa opinión pública es la revolución. Golpe, claro. ¿Qué pasaba afuera? Exactamente. Increíble, ¿no? Exactamente. Eso, ¿no? A pesar que nosotros también creemos que somos los inventores del diario de Irigoyen, también a Luis XVI se lo escribían, ¿no? ¿Cómo? ¿Y eso puede ocurrir hoy también? Siempre puede ocurrir eso. Digo, lo del diario de Irigoyen, los que siguen insistiendo en que se puede tapar. Y bueno, esas son de las asignaturas pendientes que hay en la sociedad libre, a pesar de que es mucho más difícil tapar todo ahora, afortunadamente, ya que vamos a una cita evangélica, hay un pasaje del Evangelio donde Cristo dice: nada de lo oculto no será revelado, ni nada de lo secreto no será divulgado. Es decir, todo debe conocerse. Ya es hace 2000 años. Casi una verdad, ¿no? Es casi una verdad que se cumple. Y además que así debe ser, y sobre todo en las sociedades plurales y la sociedad democrática. Se dice que hoy, incluso en América del Sur, no se podrían repetir los gobiernos fácticos que hemos tenido en la historia moderna nuestra, porque las comunicaciones justamente fueron empleadas para que el mundo no supiera lo que pasaba y los de adentro no supieran qué opinaba el mundo. Y eso es imposible. Es la famosa intervención de Hannah Arendt en los juicios de Jerusalén, que cuando ella lo ve a Eichmann sentado ahí, le dice a su hermana que le parecía un hombrecito gris, como el de que describía Sui Generis, ¿no? Natalio Ruiz, el hombrecito gris. Bueno, lo ve así, le llama... Entonces su hermana le dice: no es al hombre que se está juzgando, es al sistema. Era toda una definición sobre eso, ¿no? Y eso la hace reflexionar sobre la importancia de la comunicación y sobre la importancia de que se puedan decir y debatir las cosas sin enojarnos, con tolerancia, el respeto a la diferencia, ¿no? Justamente, el otro día un abogado sentado ahí donde está usted me decía: ¿cómo es posible que la Corte quiera analizar un fallo que involucra a la Corte? ¿Cómo es que la Corte pida que la Constitución sea inconstitucional? ¿Cómo es posible que usen un sistema que es que genera la acción popular cuando está fuera de término, digo, de acuerdo a lo que la ley dice? Y yo ahí también estuve reflexionando. Las Cortes, que siguen teniendo ese nombre que puede ser un poco dudoso en cuanto a lo que significa, ¿no? La Corte era muy hermética, y le estoy hablando de hace 10 años atrás, no le estoy hablando. Sí. Era muy hermético, todo ocurría muy adentro, nada. E incluso nadie quería hablar de lo que pasaba porque se entendía que eso podría violentar, ¿cierto?, lo que significaba la Corte. Hoy en día las cosas han cambiado. Ese abogado me dijo eso, y yo lo meto en tema. Sí, claro. ¿Pueden ustedes actuar para resolver sus situaciones personales en cuanto al tema de la duración de mandato?
De ninguna manera. Yo soy muy respetuoso de mis colegas, con quien tengo muy buena relación con todos, pero no venimos a hacer un curso de diplomacia que yo nunca lo voy a hacer, sino vamos a lo, no es lo que indicado, no soy el más indicado ni mucho menos. A ver, yo hace algunos años voté en disidencia en el caso del doctor Carmelo Americe, que ya falleció, un excelente juez, dicho sea de paso, que durante el gobierno anterior había recibido un telegrama donde había cesado en sus funciones por efecto de la reforma de 1998, porque el artículo 156 de la Constitución de la provincia, la última parte, que es totalmente diferente para exigencia del cese de la función judicial, respecto de los jueces de primera y segunda instancia, dice que los jueces deben jubilarse cuando alcancen la edad jubilatoria. Con la adhesión de la provincia a la ley 24018, que es la que fija el 82% móvil para los jueces, 65. A los 60 con 20 años de aporte ininterrumpido, ¿no? En el caso Americe, puntualmente yo lo que dije es que no se podía declarar inconstitucional la Constitución. Por aquel entonces, a nivel nacional, todavía regía la acción que había promovido el doctor Carlos Fait para continuar después de la reforma de 1994. Entonces yo en Americe digo, no se puede declarar inconstitucional la Constitución, primera cuestión. Después lo escribí en la Constitución de Salta comentada, o sea que yo no puedo desmentirme a mí mismo, ¿no? Y ahora viene ya también la opinión personal respecto a la materia. Claro, sí. No puede, no. No debe. No debe. Ocurre que muchos pueden. Bueno, pero eso quita, o sea, yo creo que la historia de la vida tiene que ser también la historia de una coherencia, porque si no estamos en problemas, claro. Pero mucho más en el caso de un juez, ¿no? El juez tiene más obligaciones que el ciudadano común. Ahí por ahí la gente me mira cuando yo digo esto, cuando doy clase, porque el juez no es selectivo. Él no es electivo. Sí, no es. Entonces, al tener un mandato que no es electivo o no surge de la voluntad popular, usted tiene una obligación mayor en el tema ese. ¿Qué es lo que creo yo? Que no son tiempos de reformar la Constitución de la provincia, porque estamos ante un cambio de ciclo político. Hemos perdido un tiempo, sí, que por ahí por meses, pero lo hemos perdido. Quizás en la elección pasada podría haber sido ahí el momento de elegir los constituyentes. Podría haber sido. Y así que es una cuestión de meses, mire usted, de meses, ¿no? Pero hay una cosa, Jorge, que hoy ya sería parte de la campaña política. Hoy entraría necesariamente una campaña política donde usted va a cambiar el gobernador, que ya no puede ser reelecto, y el vicegobernador de la provincia. 3 senadores nacionales, 4 diputados nacionales, todos los intendentes de la provincia, todos los consejos deliberantes y la mitad de la legislatura. No puede entrar en campaña electoral la Constitución, porque es un tema, yo siempre digo, la Constitución es la única certeza que tenemos los ciudadanos. Y creo que además para reformar una Constitución tiene que haber un gran acuerdo y consenso político, como lo hubo en Salta, no en la reforma de 1998, pero sí en la de 1986, que a mi modo de ver, de las constituciones que tuvo Salta, es la más sabia, diría. ¿Qué pasó además políticamente la Constitución de 1986? Había un equilibrio de fuerza. Yo trabajé mucho en ese. Claro, bueno, en esa Constitución hubo un equilibrio de fuerza también por los resultados electorales. Yo tengo el orgullo de haber hecho textual el artículo sobre el tema de las cooperativas. Bueno. Que no se aplicó nunca. Bueno, pero está. Se llamaba el doctor, el abogado que vino constitucionalista, que hacía de una especie de asesor del oficialismo, muy conocido, ¿no? De aquel entonces, sí, pero muy conocido. Sí, lo tengo a la punta. Ya va a ser. Me había encargado eso y me atendió en el patio de la legislatura, en unos bancos que habían puesto especialmente. Ahí me atendió. Y lo leyó, escrito a máquina, porque en esa época se escribía a máquina, con un antecedente, así, una cosa de loco, pero él agarró directamente el artículo.
Él no necesitaba ningún antecedente. Él necesitaba. Claro. Lo miró así y dijo, así va a ser, no hay otra. Y así está. Así está. ¿No? Entonces le digo, yo trabajé mucho y me gustó mucho esa Constitución. Y empecé a trabajar, me entusiasmé, discúlpeme que haga una referencia, pero va a ver a dónde voy. Me entusiasmé cuando le dije, yo entré a la oficina del entonces gobernador Romero y le dije, mire, la tendencia hoy es salirse de los mandatos de un solo periodo y tener como mínimo 2. Esto es una tendencia, se habla de esto, se habla en lo nacional, se está hablando. Sí, sí, sí. Y esta es una oportunidad de reformarla. Y me dijo, así casi textualmente, Chango, la reelección para un gobernador es demasiado fácil. Mira vos, dice, nosotros hacemos eso, anda a saber quién viene después. El que agarró las reelecciones fue su hijo. Casualmente, sí, ¿no? Pero quiero decirle, y eso me entusiasmó, me metió de cabeza. Una gran lección, sin ninguna duda, una gran lección cívica y de Roberto Romero en aquella oportunidad. Pero ¿no? con un convencimiento firme, sin ¿no? duda. Y fíjese que respecto a los jueces, la Constitución del 86 tiene una cláusula sabia. Todos los jueces de todas las instancias duraban 6 años en su función. A los 6 años, si no le renovaban el acuerdo, se iba a su casa. ¿Y si no? Y si no, era de por vida. Pero pasaba por ese sexenio. En 1998 se retrocedió en ese sentido. Si bien es cierto, 6 años son pocos, pero 6 años también ayudan a la renovación, ¿no? Pero yo creo que no es lo mismo un juez de cualquier instancia que el juez de corte. Sin ninguna duda que no. Para mí el juez de corte es un cargo político. Bueno, es la cabeza del Poder Judicial y es uno de los 3 poderes políticos del Estado. Que tiene una función específica, por supuesto, pero que no difiere mucho de otro. ¿Por qué y además, Jorge, utilizado político en el sentido excelso de la palabra, claro, no en el sentido peyorativo. No estoy hablando ni partidario, por supuesto, ni nada, como lo es la Corte Suprema. Por eso digo yo también que la tendencia moderna ahora es que los máximos tribunales, los tribunales constitucionales o las Cortes Supremas o los superiores tribunales, como se llaman en algunas provincias, duren entre 12 y 15 años, sin reelección, con derecho a la jubilación, el caso de la persona que tenga, porque también vamos a ponernos de acuerdo en una cosa, que yo a veces escucho y yo digo, ¿qué es lo que está pasando, no? A ninguno de nosotros nos han obligado a ir ahí. Nos han ofrecido, es un altísimo honor desempeñar ese cargo, pero no es que a nosotros nos pusieron un cuchillo en la garganta para que vayamos a ser jueces. Nosotros sabíamos que la duración del mandato constitucional es ese, ¿no? Entonces, bueno, claro, esto es fiscarlo o pretender ahora. Esto tiene que ser analizado con esa profundidad. ¿Sería válido que algún candidato a gobernador cualquiera ponga en su plataforma la reforma constitucional? Por supuesto. El asunto es que porque es puede una promesa. Yo no hablo de qué reforma, sino simplemente yo diría, una de mis primeras acciones será mandar a la legislatura para iniciar el proyecto. Yo creo que es válido, que lo merecemos. Fíjese que para mí el objeto central de una reforma constitucional, si se hiciese, a mí lo que más me preocupa siempre, ¿no? Y esto no, como no participo de la política activa, de la política electiva, sino soy un observador de eso, estoy en otro poder del Estado. El otro día leía que en 1951, por ejemplo, Salta se dividió en 3 distritos electorales, compuesto por distintos departamentos. Se elegían 3 diputados nacionales por aquel entonces. Cada uno de esos distritos elegía un diputado nacional, ¿no? Entonces, uno de los problemas que tiene Salta es que... Con los senadores pasaba lo mismo. Con los senadores a los senadores los elegía la legislatura. Cosa que los senadores provinciales se elegían por circuito, sí, por claro. Entonces, lo cual es bien válido pensarlo así, ¿no? Pero por supuesto, porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Condice el número y la cantidad de electores con la representatividad popular genuina,
Entonces, no puede ser que haya por ahí un diputado que lo tengan que elegir 25.000 personas y otro que lo elijan 400 ciudadanos. La responsabilidad es la misma. Y el desgaste y la capacidad de convencer va a ser mayor por la razón del número. La fuerza. Va a ser la razón del número. Por eso yo digo, si nosotros tomamos un punto de orientación, la Constitución de 1986 es uno. En la parte electoral, créase o no, a pesar que fue muy criticada, hay que volverla a leer la Constitución de 1949 en varias cosas. Y no tenerle miedo a la historia, ¿no? Porque por satanizar muchas veces los grandes movimientos populares argentinos, hemos terminado en grandes tragedias, ¿no? Resulta que decían que Irigoyen estaba viejo, que no tenía capacidad para gobernar, y hemos inaugurado lo más nefasto que puede tener un país, que es el inicio de los golpes de Estado, que hasta desde 1930 a 1983 lo han sumido a este país en una sola cosa, que es lo que yo digo, más allá de la supresión de garantías, de los derechos electorales, de todo eso. A la Argentina le costó 53 años de desarrollo, que pudo haber sido una de las grandes potencias del mundo, sobre todo la Argentina de posguerra, ¿no? Lo que usted acaba de decir es muy importante. Es muy importante. Yo digo que los modelos de desarrollo tienen que plasmarse en la Constitución. Por supuesto. Y que cuando pongo esto como idea, digo, por eso es que existen los golpes de Estado, porque es la única forma de modificar el modelo de país sin tener que adaptarlo a la Constitución. Es tan cierto lo que usted dice. Nos podemos ir más atrás, porque bueno, ya Irigoyen murió hace muchos años, que tomando esa primera gesta popular surgida de la ley Sáenz Peña, ¿no? Claro. Es tan cierto lo que usted dice, que fíjese que durante esa época, ¿quiénes tienen su gran auge? Nosotros teníamos militares industrialistas, el general Mosconi, el general Sabio, el mismo general Richeri. En esa época nosotros construimos trenes con sentido de desarrollo y la soberanía nacional. De ahí viene el Guaitiquina. El transversal. Pues bueno, ahí estamos la cosa. Entonces, los países que se han desarrollado, sobre todo uno ve de los países de Europa que han soportado el horror de la guerra, nunca han renunciado a tener un proyecto nacional del país. Y tiene que estar escrito y obligado, digamos. Exactamente. Y esto pareciera como casi un fascismo, pero no estoy cayendo en la obligación punitiva. Estoy hablando de la obligación ideológica, que es otra cosa. Bueno, un convencimiento. Y de la obligación, por sobre todo, de tener un proyecto de Estado nacional que, más allá de cuáles sean los gobiernos o las diferentes aplicaciones de políticas de Estado que se hagan, o de las diferentes miradas, haya una conducta de desarrollo hacia el futuro. Ahora, ¿sabe por qué caí en esto yo? ¿Cuál fue mi intención? Para preguntarle. Mire que dice, estamos en tiempo cuaresma, ¿no? Dice cuaresma. Ya estamos bien, ya estamos saliendo. Pero le digo esto, mi intención es que la Constitución nueva, cuando así se plantee, le cambie el rumbo a el desarrollo planificado para nuestra provincia, que tiene 150 años de atraso. Sí, claro. Pues, que es emergente luego de terminada la Guerra del Desierto. Sí, sí. ¿Cierto? Cuando se suceden los últimos episodios en el Chaco salteño, de ahí en más se organiza la provincia de una manera unívoca, primarizada, de características políticas feudales y todo lo demás, que para la época no estaba mal. Pero no pudo ser que hace 150 años que tenemos lo mismo, ¿cierto? Tenemos los senadores, o sea, tenemos departamentos que son estancias, como alguien dijo alguna vez, que tienen razones. Bueno, ahí, o sea, tenemos cosas. Ahí se anticipó también, volvemos al tema de las regiones. Sin suprimir la identidad político-cultural de los departamentos de la provincia, que usted sabe que todos esos departamentos históricamente, salvo muy pocos, hay algunos que son relativamente modernos, eso en cuanto a la división política. Pero yo creo que para el desarrollo económico, Salta sí o sí en el futuro va a tener que plantearse el tema de las regiones.
Sin regionalismo provincial, yo veo muy difícil que pueda haber desarrollo, si porque eso, yo no digo que iguale, que es imposible, pero por lo menos acerca las asimetrías, sí, le da equidad, acerca las diferencias, y da otra calidad institucional y, lo más importante, otra calidad de vida ciudadana. Sobre todo. No va a ser tan fácil si regionalizamos, por dar un ejemplo, que haya, por ejemplo, un señor que cuando violan a una niñita, 14 forajidos y la dejan tirada, como pasó con la niña Wichi, tome la discrecionalidad de no ir. En la región me parece que el control ciudadano va a ser mucho más efectivo en ese sentido, o por lo menos aspiremos que sea. Fíjese que entonces estamos yendo, porque voy a terminar este primer bloque, Sí. pero no lo voy a terminar fácil, porque no vale la pena. Nunca es muy fácil. ¿Usted se atrevería a la política partidaria? Claro que no estoy exigiéndole de usted más respuesta de lo que pregunto. Sí. ¿Le vamos ¿cuánto contestar ahora o después del corte? No, me lo va a contestar sucintamente ahora. Ajá. Yo esta mañana dije, no me caracterizo por tener muchos aciertos al respecto, porque me he desengañado mucho. Yo anduve siempre en amores. Pero un senador nacional como el doctor Abel Cornejo, creo que sería casi una necesidad. Se lo tiré así, ¿no? Entonces ahora le vuelvo con la primera pregunta. ¿Usted se atrevería en esta instancia de su vida, ¿no?, a una participación política? ¿Sí o no? Yo tuve 2 ofrecimientos muy concretos con eso. Yo tengo una gran vocación judicial, ¿no? A mí me gustaría, yo creo que yo soy útil para lo que estoy ahí. Desde luego que todo lo que sea fortalecimiento institucional o pensar la provincia hacia el futuro, siempre me van a encontrar en el llano como voluntario. En lo personal yo nunca me planteé ir a la política electiva. Pero no es una cosa así que usted rechaza. No, yo es algo siempre que hay que escuchar pensar en ello. No, porque además también tenemos que inaugurar una época que se termine la hipocresía, Jorge. O sea, nunca nadie me ofreció. Si alguna vez me ofrecen eso, por lo menos por el respeto que merece lo que usted me está diciendo, por lo menos lo pensaré. Mira, que voy a decir, si llega al Senado de la Nación, le voy a hacer un pedido, que prohíba los bloques. Ajá. Vamos a volver a la arquitectura sesentista, los monobloc. Yo digo, ¿qué sentido tiene que los senadores que representan provincia terminen representando partidos? Y sí, claro, los senadores representan la provincia. Pero luego terminan representando partidos porque tienen bloques políticos. O sea, es parte de la dinámica argentina que tiene que evolucionar, ¿no? A mí me gustaría más bloques regionales de senadores. Sí, cómo no, desde luego. También está previsto. El Norte Grande tendría una fuerza diferente, ¿no? Que fue una idea extraordinaria, no desarrollada. Sí, cómo no, claro. Bien, vamos a ir a un corte. Muy bien. Y luego seguimos con esto. Y no se preocupe, porque ahora viene lo más fácil. Ojalá. Así es. Ojalá. Señores, yo creo que es una oportunidad que estamos dando a nuestros televidentes en esta noche especial de empezar a confrontarse con un juez de corte que de golpe no es lo que usted esperaba, no por lo que dice, sino porque lo dice. Piénselo. Uno cree que hay cosas que no se dicen desde la posición de un juez de corte. Y acá encontramos totalmente diferente la cuestión. Ya verán también otros ejemplos. Ya volvemos. No sigas acumulando deudas. Adherite al plan de financiamiento de Aguas del Norte y obtené descuentos en los recargos de tus facturas vencidas.
Si lo haces desde el 1 al 31 de marzo, tenés un 75% de descuento en los intereses. Y del 1 al 30 de abril, un 50%. Vas a poder pagarlo de contado o hasta en 18 cuotas. Para más información y adhesión, acércate a cualquiera de nuestras oficinas comerciales o bien comunicate al 0800 88 88 Agua. Comenzá un año sin deuda de agua. Aguas del Norte. Gobierno de la provincia de Salta. Donut with miel de caña. London Tea of Coca. A new handbag, CH, de tela de jaguar. Cuando sabes inglés, unís culturas, te unís al mundo. Instituto Franklin. Inscripciones abiertas. Depositando tu sueldo en Banco Macro, podés hacer realidad eso que estabas proyectando, porque accedes a las mejores condiciones y tasas preferenciales en préstamos personales con plazo de hasta 72 meses. Y también en préstamos hipotecarios UVA para comprar, mejorar o refaccionar tu casa. Simula tu préstamo en macro.com.ar/préstamos y solicitalo en nuestra amplia red con más de 470 sucursales. Macro, tu banco cerca siempre. Combatamos al dengue. Poné boca abajo o tapa todo recipiente que contenga agua y evita que se acumule líquido en ellos. Si presentás alguno de los síntomas, acudí al centro de salud más cercano. Estamos haciendo de Salta tu ciudad. Bien, volvemos, estamos, como ustedes saben, con el doctor Abel Cornejo, y recién cuando estábamos viendo la parte de los anuncios publicitarios y todo, el doctor Cornejo me miró y me dijo, el asesor de aquella constituyente era González Arzac. Lógico, tuve que aceptar que así era, y que en verdad, en aquel tiempo, y luego históricamente hablando, era un gran constitucionalista, un hombre de mucho prestigio, ¿no? De mucho prestigio. Y que estuvo toda la constituyente asesorando. De mucho prestigio, un hombre que sabía muchísimo derecho constitucional, muy pragmático. Yo tuve una muy buena relación con él después a lo largo de los años, y era curioso porque él era un gran estudioso y le gustaban todas las instituciones, incluso las nuevas. Entonces daba la paradoja que el Consejo de la Magistratura, el Poder Judicial de la Nación, que nadie sabía bien cómo funcionaba, González Arzac sabía, sin ser consejero, ¿no? Sin ser consejero. Claro, y que prestigió a la Asamblea Constituyente. Sin duda, tener un asesor y él trae, y es uno de los que trae algo que ojalá nunca se derogue en Salta, que son los artículos 86, 87 y 88 de la Constitución, donde está el amparo, el habeas corpus y el habeas data. Ese amparo que la gente no sabe, cualquier juez dice, ¿cómo? Cualquier juez, cualquier juez, y que además la genialidad de González Arzac ahí estuvo en sugerir que ese amparo no vaya a las normas procesales ni a las leyes, sino que la propia Constitución indique cuál es el procedimiento. O sea que no se puede esquivar eso, no hay forma. Y que se ha usado mucho. Mucho, ha servido para encaminar una cuestión, ¿no? Y muy bien, y es estudiado en todo el país, se le dice el amparo salteño, precisamente por la operatividad que tiene. En el año 1994, cuando se reforma la Constitución Nacional y se sanciona el nuevo artículo 43 de la Constitución, sigue vigente la ley dictada en el gobierno de Onganía, la 16986. Entonces, ¿qué se hace? No existe el amparo. No existe el amparo. Porque la ley es la ley es una ley antiamparo. Antiamparo. Pero son cosas sustanciales. Tenemos cosas que debiéramos aceptar. Por ejemplo, hay un artículo entre los primeros, no sé si el número 2 y demás, que habilita a la rebelión ante la posibilidad de algún gobierno que atente contra esta Constitución. Por supuesto. Y además, clara, vuelto la normalidad, no hay cargo. Ese tema salió, dura, ¿no? Hoy que estamos como Funes el memorioso, ese tema salió cuando la rebelión de Semana Santa
que se planteó que si quisiera, si quería realizar un golpe de Estado, Sí, la no provincia de Salta no reconocía. No me diga que a mí me gustó. ¿Eh? No me diga nada que a mí me gustó la iniciativa, porque todo el mundo se puso loco, dice, está loco Romero, y me pareció una amenaza linda. Lo que pasa, Jorge, es que, bueno, a nosotros nos parece una curiosidad o una cuestión anecdótica, pero en realidad de eso se trata el federalismo. Claro. Ese era el pensamiento profundo, Volver a un nadie lo tiempo quiere anterior, decir, claro. ese es el pensamiento profundo de Martín Miguel de Güemes. Ese es el pensamiento de Güemes. Fíjese, Güemes, la desobediencia histórica que da una tras otra, ¿no? Y se hace el primer gobernador electo casi en forma plebiscitaria, por voto casi directo, porque en realidad los cabildantes responden ante una masiva concentración popular, se va del ejército auxiliar del Perú, y esto a mí me llamó a la reflexión. Bolivia tiene grandes historiadores, ¿no? Hay un historiador que se llama José Luis Roca García, que escribió un libro que se llama Sin Lima ni Buenos Aires, Charcas, un estado posible, donde toma el noroeste argentino, el norte de Chile, el estado plurinacional de Bolivia y el sur del Perú. Si usted ve hoy lo que eso tiene en recursos naturales, es poderosísimo, ¿no? Entonces el federalismo de alguna manera es contribuir a la unión nacional, como dice el preámbulo de la Constitución nacional, pero siempre manteniendo esa soberanía estadual de que cuando hay algún tipo de extravío pueda reclamar, pues somos de la provincia preexistente. Claro, y además tenemos características preexistentes, originales, muy interesantes, como por ejemplo estuve viendo el otro día un mapa de 1857, donde lo que hoy es el Chaco salteño figura como territorio de los pueblos originarios, no es parte del país. Sí, claro. Sino que la nación originaria está presente y el que hizo el mapa oficial dice, atendamos que ahí... Era el famoso... acá el Chaco salteño, el Chaco Gualamba, el famoso impenetrable, pero esa frontera estaba en el Río del Valle, en el departamento de Anta, imagínese. Sí. Bueno, eso era... por ejemplo, la provincia actual, la parte casi a la altura de Güemes. Claro. O sea, de Güemes hacia el este sería eso, ¿no? Sí. Y hacia el norte la lleva hacia... Ese es lo que se llamaba la vieja línea de Fortini. Claro. Por eso el viejo nombre de Rosario de la Frontera y Metán, que estaban juntos, era Frontera del Rosario. Así era el Pero eso nos da una particularidad. Yo, por ejemplo, soy de los que dice que la atención de los pueblos originarios hoy debería ser una cuestión subsidiada nacionalmente el 100%. Y sí, porque es de todo. Es una nación dentro de un país y por lo tanto todo el país tiene que atender a la nación. Sí, cómo no. Y darle posibilidad. A la nación, sobre todo las etnias. Sobre todo darle posibilidad de desarrollo. Que es pero con un aporte. Cuando nos consternamos ante la pobreza, no hay que consternarse, sino sentir vergüenza de que la pobreza exista. Ese es el tema. Entonces, eso viene junto con un montón de otras inquietudes que dice, para luchar contra el narcotráfico hay que mandar más fuerza a la frontera. Y yo digo, ¿qué pasa si invertimos? ¿Qué pasa? Si hacemos un desarrollo no le va a hacer falta una sola bala, Donde incluso ser narcotraficante no de gran monta, sino ser narcotraficante, digamos, posibilitador, sea un mal negocio. Bueno, es el tema, ¿no? Es el tema. El tema es, llévame este paquete. ¿A dónde? Solo le puede decir uno a quien esté muy necesitado. ¿En qué cuáles son los dos pies siniestros del narcotráfico? La corrupción y la pobreza. Exactamente. Ahí las tiene. Sobre eso se sustenta. Doctor, el otro día dijo usted, bueno, pero haber pintado los pañuelos blancos emblemáticos en las cercanías de lo que es el monolito, donde se señala el posible lugar que se hirió de muerte a General Güemes. No es un sacrilegio, menos todavía, pero no es tampoco desconocer a Güemes, sino por el contrario, es parte quizás de una verdad que se prolonga en el tiempo, metodológicamente diferente y por circunstancias diferentes.
Y todo el mundo dijo, ¿cómo? Y eso que hicieron de borrarlo expresamente con un cepillo, no prestigió a quienes lo hicieron, sino por el contrario, lo sacaron de una coherencia que debieran tener ellos casualmente cuando se llaman agrupación de tradicionalistas de gauchos de Güemes, ¿no? Y todo el mundo dijo, epa, Lucrecia Martel, no, bueno, la entiendo, esta chica, casi una Pink Floyd del hoy, me dijo uno, la señora Eve de Bonafini, obviamente, el ministro enviado por Urtubey a interceptar la cosa que fue Marcelo Pearia. Pero ¿por qué algunos me dijeron, pero me sorprendió Abel Cornejo? ¿Por qué se lo tienen que sorprender? ¿Cómo es esto? ¿Por qué me tengo que sorprender si usted dice eso? Bueno, muchas veces está la postura más cómoda, que es la del silencio cómplice o la del silencio cómodo, o como dicen ahora, que con estos términos que me hace gracia cuando se ponen de moda, o no salir de la zona de confort. No salir de la zona de confort. ¿Qué pasa con esa historia? En primer lugar, yo creo que no hubo ninguna profanación y ningún ultraje, al contrario. Me parece que es la reivindicación, no a una lucha que haya terminado, porque eso se va a terminar el día que nosotros sepamos, todos los ciudadanos argentinos, dónde están los desaparecidos, o cuál fue su destino, que no haya más nietos que las abuelas de Plaza de Mayo tengan que reclamar, que al día de hoy lo siguen haciendo, que se aclaren todas las sustituciones de Estado civil, que son todos delitos permanentes, que continúan. Eso hay que explicarlo desde lo jurídico, ¿no? Claro, son delitos que no prescriben. No, imprescriptibles porque siguen sucediendo. Ese es el contenido de la lesa humanidad. Lesa humanidad significa que va en contra del derecho de gentes, que para que la audiencia pueda entender, es que los que van en contra de la naturaleza humana, el derecho a la vida y el derecho por sobre todas las cosas que hay que preservarse. ¿Qué pasa por la otra parte con eso? Si hay una manifestación pacífica que pinta en el piso, yo pensé, cuando vi la noticia, lo primero que se me ocurrió, ¿a alguien se le ocurrirá ir a borrar los pañuelos que rodean la pirámide de Mayo y piensan que se profana la pirámide de Mayo? Y eso tiene otro contenido, porque de las primeras madres, como Azucena Villaflor, también desapareció por haber tenido el coraje de ir a pedir, a ver, Jorge, por eso siempre digo que es una cuestión de civilización, ir a pedir a saber dónde estaba su hijo. Yo no sé de qué sería capaz de hacer si me faltara uno de mis hijos, por quien tengo una ceguera absoluta, irracional le diría, por ir a pedir dónde estaba su hijo. Eso es, o sea, olvidémonos de cualquier ideología. Eso a mí me facilita la discusión cuando alguien quiere discutirme. No se puede discutir que yo eso. le digo, mira, si vos hubieses desaparecido, tu madre sería una mujer, una madre de Plaza de Mayo. No hay una tumba donde ir a llorar. Claro, no hay nada. Y a mí siempre me recuerda aquella frase de ese famoso reportaje a Vida, en la cual le preguntan, ¿la desaparición no existen? Bueno, esa es la negación absoluta del Estado de Derecho. Entonces, cuando aparece, ese es un modo argentino, ¿no? Sí, claro. Sistemático. Sí. Estoy hablando de lo sistemático como acción y lo justificable desde un Estado, es una cosa que sucedió acá, ¿no? Pero por supuesto que sucedió acá, pero los efectos, que es a lo que yo voy, no es un episodio histórico, como los bombardeos a Plaza de Mayo o el fusilamiento al General Valle, de la historia reciente, pero que concluyó en grandes tragedias, pero en eso. Los efectos, desde hace 42 años, siguen. Ese es el tema. Entonces, hay una conmemoración, por llamarlo de alguna manera, o un día de reflexión, o como adecuadamente se llama el Día de la Memoria. Que es la palabra. Y ayer leí una cita de Eduardo Galeano, ¿no? Sobre la memoria extraordinaria. Parecería que estaba como blindada la memoria, o la memoria era obligatoria, o el olvido era obligatorio, El olvido era lo obligatorio,
Entonces, bueno, pasa esto que ante un hecho concreto, que es un día de la memoria, va y se pinta en el piso, no se dañó, no se pintó en las paredes, no se hizo un graffiti con esto. No. Es un símbolo, Sí. es un símbolo mundial que yo esta mañana daba un ejemplo en un medio que me llamó a la mañana, decía, esto es lo mismo que a alguien se le ocurre sentirse ultrajado y agraviado cuando en los epicentros del capitalismo mundial aparecen miles de remeras, banderas, afiches de todo tipo con la famosa foto del Che Guevara. Claro. Bueno, entonces ahí hay un tema que es lo que a nosotros nos falta aprender, que es el tema de la tolerancia. Pueden no gustarnos una cosa, habrá gente que no le habrá gustado, que pinten pañuelos alrededor del monolito que conmemora donde fue herido Güemes. Era algo que en el tiempo no tendía a perdurar. No. Eso se va borrando. No. ¿No? Pero los de Plaza de Mayo sí perduran. No, porque somos seis. Y nadie los borra. Y creo tampoco que a nadie le moleste. Al contrario. Creo, ¿no? Al contrario, cuando va un turista a Buenos Aires a Plaza de Mayo, es de las primeras cosas que va a ver. Así como van a ver la Casa Rosada, la tumba San Martín, y esto fue... Cuando nosotros nos vamos a Europa y vamos a Polonia a ver los campos de concentración. Bueno, y artistas de fama mundial como Sting, por ejemplo, claro, se han ocupado de este tema, y bueno, es una cuestión, por eso yo creo que de tolerancia, donde lejos de sentirse agraviado nos debería hacer recordar, ¿no?, qué es lo que ha pasado en este país cuando la intolerancia llegó a niveles paroxísticos, porque eso es lo que pasó. Usted es el segundo juez federal, me refiero que usted fue juez federal, ¿no? Es el segundo juez federal que me habla bien de Sting. Yo no sé si, porque después le voy a contar eso, pero otro día. Otro día. Pero esto, ¿a quién se le puede ocurrir hoy, en nombre de Güemes, ir a borrar eso? ¿Existe esa mentalidad? ¿Hay grupos, o son cosas muy chiquititas? Yo creo que son expresiones minoritarias. Y me acuerdo también del ejemplo, esto en otro medio, cuando era juez federal precisamente, un día se hizo una cosa que es una lástima, no sé si se repetió en Salta, que hubo un concurso de murales para el Día de la Primavera. Sí, no. Ganó. Usted me habla, ya sé, de una esquina en el Colegio Belgrano. Exactamente, Claro. es el que ganó. Claro. Que era un mural, que era una belleza sobre la libertad, una belleza el mural. Tenía, creo, una figura desnuda, ¿no? Exactamente, semidesnuda, pero estéticamente era una belleza. También me recordaba el famoso cuadro ¿cómo se llama? La libertad, no la libertad, sino la libertad de expresión de la revolución, en una de las revoluciones de la organización francesa. Famoso el cuadro. Sí. La libertad con un seno hacia Claro, afuera, sí. la bandera. Bueno, este era muy... un pregón, Eso, un muchachito, porque lo que se había prohibido era la libertad de expresión. Ah, sí. ¿No? Este era muy parecido, y ese mural, a los 2 días de ganar, apareció atravesado por una cruz esvástica, donde yo inicié una investigación. Se determinó quién lo había hecho. Y por supuesto la Cámara Federal de aquel entonces, pero hay una 24 ley que horas, prohíbe, pero por ejemplo, supuesto, no solamente la de actos discriminatorios, sino del ejercicio de actos totalitarios. Y es una de las leyes. Yo me acuerdo que había una ley de Alfonsín al Son las leyes de defensa de la democracia, Exacto. la 23051, que es de las primeras leyes que sanciona en pleno el Congreso de la Nación Argentina respecto de eso. Que parecen cosas que, lejos de ser exageradas, marcan hitos dentro de la cultura de los pueblos, donde tiene que haber un respeto a la diferencia, un respeto a la diversidad, un respeto a la igualdad, ¿Usted y se un entrevistó con el autor? Pensamiento ajeno. ¿Tuvo oportunidad de entrevistarse con el autor? Sí, Digo, yo lo como indagué. juez, ¿no? Yo lo indagué. Y en la medida de lo que usted me pueda decir, ¿qué justificación tenía o tenía solo? No, él decía, él tenía una justificación, una suerte de pseudo justificación ética, que esto lo que hacía con ese semidesnudo que tenía esta imagen de la libertad,
que era como una apología de la indecencia, de la indecencia. Pero ¿y lo otro? Como si los grandes movimientos del arte no tuviesen todo este tipo de cosas, si no, no sería arte tampoco, ¿no? Tampoco, pero lo que fue muy duro en aquel momento, que me acuerdo que fueron chicos a verme por el tema fueron con sus padres, era la desilusión y el miedo de los chicos. Los chicos estaban encantados, pues fue una cosa muy sana porque fue un movimiento en toda la ciudad. Y de golpe se le respondió con una esvástica. Y de golpe se le responde con una esvástica al mural ganador, entonces por supuesto ya el año siguiente pasó lo que tenía que pasar, no se volvió a hacer. No se volvió a hacer, ¿no? Fue muy impactante, era muy bonito, porque además hace muchos años ya esto. Me acordé de ese tema y cuando era algo sucedió. Interesante y uno no entendía cómo fue que... Le quiero decir otra cosa también, porque muchas veces pasan que quienes creen honrar a la figura de Güemes de alguna manera, Güemes en esta provincia estuvo casi 80 años silenciado, no se lo podía nombrar a Güemes acá. No formaba parte de la educación pública ni de los cultos oficiales. Nada. Años? 80 años. En 1921, el gobernador Joaquín Castellanos pronuncia una célebre conferencia en el viejo Teatro Güemes, que hoy es una playa de estacionamiento que se llama Güemes ante la historia, y sanciona la ley Güemes, que es una ley de derechos sociales, ¿no? De una gran actualidad. Desde entonces, más la obra de Bernardo Frías, que le costó 17 años poder terminarla porque no se la querían imprimir, recién en el Congreso Nacional de la Historia de Jujuy de 1927 se termina de imprimir la obra de Frías, recién vuelve a aparecer la figura de Martín Miguel de Güemes. Y todavía tiene algo más que solucionar. Hoy en día es un héroe, sí. Pero héroe fue la actitud de David contra el grandote de los fariseos. Contra Goliat. Pero después David fue un prócer. Ajá. ¿Cierto? Cuando se hace el rey, sí. lo que deriva de eso. Sí. Y yo creo que Güemes es un prócer. Porque si no es como aquel que sableaba gente de un caballo. Como el Cid campeador. Claro, una especie de... Güemes, el día que la figura de Güemes sea realmente reivindicada, sobre todo, que es mi gran lucha dentro de la currícula de la educación pública, le agradezco mucho, pero que es la mirada de Güemes un poco lo que busca, es traerlo a Güemes en el enorme aporte que hace Güemes a este país, no es el de defensor de la frontera norte, porque la frontera norte para Güemes era el río Desaguadero, claro. No la Quiaca, era el Desaguadero. Sí. Él tenía una visión de la gran patria latinoamericana, pero sobre todo, cuando él queda en soledad absoluta y que solamente San Martín es la figura que lo apoyaba, que lo reivindica incluso. Güemes el valor extraordinario que él tiene para mí es que es el padre de la identidad nacional argentina. Él no creía en la monarquía, él creía en un sistema confederativo sin otra autoridad que más que la que eligiésemos acá. Eso es lo que da el sentido nacional. Él era lo que se llamó durante mucho tiempo era el paradigma de los patriotas, porque así es. Nosotros antes de ser argentinos fuimos patriotas. Ese fue nuestro gentilicio. ¿Cuál era el gentilicio? Eso fue la grandeza de los que construyeron esta nación. Patriota. Y además, la Argentina como tal no existía, entonces era patriota. Una faceta para mí extraordinaria de Güemes, que en su figura reunía al líder político y al líder militar. Si no, la gesta güemesiana no hubiese sido posible. Sí. Güemes era un consumado político. ¿Usted cree que es un prócer? Por supuesto, y no, por supuesto. Y no, algo que no es poco, pero que no es esto, que es el héroe. No. Güemes tiene varias facetas, es un gran conductor militar, un estadista por sobre todas las cosas, y la impronta güemesiana es eso. Nunca se hace, pues se llama ucronías, que son esas historias que pudieron ser si Güemes hubiese seguido viviendo, todas esas cosas. Pero eso no. El gran legado de Güemes es la identidad nacional argentina. Yo le dije lo que me contó a mi hija Ureche, ¿no? Que vino a Salta, se encontró con Güemes
debe haber sido el nieto. Con Adolfo Güemes. Y Con que Adolfo Güemes lo llevó a pasear en la cercanía de las tierras de Patrón Costa. Sí, sí. Y hablando de eso le dijo, le habló de la explotación de los peones y le mostró lo que era el Estatuto del Gaucho. Y con el tiempo, Jaureche y otros más le llevaron a Perón el Estatuto del Peón, sustentado sobre la base del Estatuto del Gaucho. Eso me lo contó a mí, Una anécdota de Adolfo, Jaureche, ¿no? anécdota de Adolfo Güemes, uno de los grandes gobernadores de Salta, Sí. poco conocido. Adolfo Güemes, por oponerse al golpe de Uriburu, estuvo preso 2 años. Y cuando Uriburu viene a inaugurar el monumento a Güemes, las hermanas de Adolfo Güemes, que fueron especialmente invitadas, se negaron a ir porque estaba su hermano preso y consideraban que se había interrumpido el orden constitucional, lo cual era un agravio a la memoria de Güemes. Se dice que le dijo una de ellas, no concurro a actos que en donde estén los orejudos. Ah, sí. Dicen que, Así. esa fue la frase. Doña Adela Güemes de Nadal. Era eso. ¿Sí? Exactamente. Usted tiene precisado. Sí. Así es. Doctor, ¿sabe que no sé por qué se nos terminó el tiempo? Y bueno, ha sido dijimos al comienzo que íbamos a una charla, ¿no? Así. Y así fue. Hace una charla muy interesante, como siempre. De su parte, aclaro. No, de mi parte, ¿no? Acuérdense, ¿no? Alguien tiene que pensar en que quizás tiene que haber una posibilidad de darle una tarea mayor, porque las hay, no por el grado de la tarea, a quien hoy es miembro de la Corte, que es muy importante, pero quizás nos esté faltando en algún otro lado. Nos esté faltando, y es una lástima, ¿no? Porque no abundan estas cosas. Gracias, nuevamente felices Pascuas. Muchísimas gracias igualmente. Hasta el próximo domingo.